Bienvenidas a esta sesión sobre cómo vemos la IVE 15 años después. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por incluir este tema tan importante en el que debemos saber cómo atender a las mujeres para no tener problemas. Importante empezar por cómo veíamos antes la IVE. Antes del 2006, recuerden que el aborto era absolutamente ilegal en Colombia, es decir, no se podía abortar en ninguna circunstancia. Y el 10 de mayo del año 2006 apareció la sentencia C355 como un resultado de una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, la Corte Constitucional falló que era inconstitucional prohibir el aborto en todas las situaciones y por lo tanto publicó este comunicado con una despenalización parcial del aborto y así fue como lo vimos inicialmente. Y estableció unas causales como el peligro para la vida o la salud, la malformación fetal que cause inviabilidad extrauterina y todas las clases de violencia sexual. Esta era la conformación de la Corte en ese momento y se esgrimieron tres argumentos principales para hacer este cambio en nuestra legislación. Primero, que la protección de la vida del naciturus, es decir, del embrión o feto, no podía darse en el mismo nivel que la protección de la persona ya formada. Es decir, la mujer o la persona ya formada tiene un derecho a la vida y el naciturus, embrión o feto, tiene un bien jurídico de la vida que debe ser protegido y respetado, pero la decisión de la ponderación pasa a estar en cabeza de la mujer, no del Estado, ni de un juez, ni del personal de salud. Segundo, la mujer debe ser vista como un ser humano digno y no como un instrumento de la reproducción. Antes del 2006, la mujer tenía que tener un hijo independientemente de lo que le pasara, de si había sido violada, de si se iba a afectar su vida y su salud, de si se iba a morir. Esto la reducía a un objeto de la reproducción en algunas circunstancias. Por lo tanto, esto no era digno. Y ese es el segundo argumento de la sentencia. Y el tercer argumento es que la prohibición completa anula los derechos fundamentales de la mujer embarazada. Es decir, había derechos fundamentales hasta el momento en que una mujer queda embarazada y ahí se le desprotegían durante todo el embarazo cuando no se le permitía interrumpir el embarazo, al menos bajo esas tres causales. ¿Cómo lo vemos hoy en día y cómo ha evolucionado? Yo no diría que ha evolucionado porque no se ha dicho nada muy nuevo en comparación a lo que se dijo en el año 2006, es decir, seguimos con los mismos conceptos, pero sí se nos han aclarado muchos aspectos. Hoy en día vemos la IVE como un derecho, no porque lo interpretemos así, sino porque la Corte ya nos aclaró que desde el principio ha sido un derecho. Y lo dice textualmente, la decisión de someterse a una IVE no solamente es legal, sino totalmente respetable al ser tomada en ejercicio de un derecho fundamental fundado en otros de suma importancia, como la vida, la salud física y mental, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Esto está en una sentencia del año 2011 en la página 12, la T841. Entonces repasemos un poquito cómo ha sido esa evolución del marco legal. Ya hablamos de la C355 y de cómo aparecieron las causales gracias a estos argumentos. Y después de eso empezó a verse muchas barreras. No fue que el 11 de mayo entonces ya todas las mujeres pudieran acceder sin problema, no. Hubo muchas dificultades y muchas mujeres tuvieron que poner tutelas para poder ser atendidas. Muchas de ellas incluso negaron la tutela. Es decir, no las atendieron incluso después de una tutela. Y tuvimos origen de estas múltiples tutelas, múltiples revisiones de tutelas, que son las sentencias T. Entonces, vemos de varios temas que fueron surgiendo en el camino, sobre la interdicción, si era necesario o no, sobre cómo ejercer la objeción de conciencia de manera adecuada, de tal manera que no se convirtiera en una barrera. Hubo una que incluso en la que hubo intervención del Tribunal Nacional de Ética Médica también sobre objeción de conciencia. Otra en 2009 sobre cómo interpretar el riesgo en la causal salud. Otra sobre cómo debía ser la información a las mujeres sobre la IVE. Otras sobre cuál es el alcance de la salud mental, sobre cómo no se trata de que la mujer esté enferma de una enfermedad psiquiátrica o con un problema de salud, sino como si su salud emocional o mental se pone en riesgo a futuro, ya está dentro de la causal salud. Sobre las niñas y las adolescentes, sobre cómo tienen derecho a expresar su deseo sobre interrumpir o no interrumpir el embarazo. Y sobre la edad gestacional, unas de las últimas sentencias se han centrado mucho en el límite de edad gestacional y ya vamos a ver un poco sobre eso. ¿Y qué vemos? Más casos. Entonces, en el 2018, otro caso, el caso de Emma, un hombre ficticio, por supuesto, que tenía 22 semanas de embarazo y con una malformación fetal severa compatible con la vida, que solicita la IVE. Y empieza el viacrucis que empiezan muchas mujeres en el sistema de salud. Pasan 21 días, luego de muchas valoraciones, 4 instituciones, una queja a la Supersalud, una tutela, y finalmente ya fue atendida en el Hospital de la Victoria.
Sin embargo, como ella puso una tutela, la Corte Constitucional escogió su caso para hacer un pronunciamiento y la pasa a sala plena, es decir, piensa que esto tiene que ir a una sala de mayor rango para que tenga el mismo rango que la sentencia C355. Y emite la sentencia SU, sentencia de unificación 096 del 2018. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Esto necesita un remedio. Van 12 años, 17 sentencias T, ¿y qué vemos? Trabas, barreras, consecuencias irreversibles para las mujeres que no pudieron abortar o para las mujeres que abortaron en situaciones precarias por el aborto inseguro. Seguimos viendo aborto inseguro y clandestino. Vemos una cantidad de tutelas que lo único que hacen es congestionar el sistema judicial y muchas veces son mal falladas también. Vemos incumplimiento de nuestros compromisos frente a la CEDAW. Vemos violencia y discriminación porque toda esta negación de servicios médicos esenciales son violentos y discriminatorios. ¿Qué necesitamos? Un remedio constitucional. Necesitamos unificar todo lo que hemos dicho y emitir unos estándares y deberes de protección derivados del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto es textual de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son esos estándares? Entonces, revisemos cuáles son esos 10 estándares que estableció la Corte, rápidamente, no en profundidad. Primero, la información. No importa cuántas leyes o cuántos derechos estén en el papel, si la gente no sabe que los tiene y la gente que los tiene que garantizar no sabe que los tiene que garantizar. La información tiene que ser de calidad, tiene que ser activa, no solamente para las mujeres que la solicitan, sino para todas las gestantes. Y tiene que estar disponible para todos los actores del sistema, es decir, no solo las pacientes, la comunidad, las familias, sino también los trabajadores de la salud deben tener suficiente información sobre la IVE. Tiene que estar disponible, tiene que ser suficiente, es decir, tiene que cubrir en todo el territorio nacional, no como vemos que muchas veces fuera de Bogotá o las ciudades principales es imposible conseguir una IVE. Tiene que ser un cubrimiento universal y por eso está incluido dentro del Sistema General de Seguridad Social. Tiene que respetarse la intimidad, es decir, respetarse el secreto profesional. Sabemos que a veces hay requisitos administrativos en los cuales debemos dar información sobre la paciente, pero muchas veces nos excedemos en la cantidad de personas que se tienen que enterar del proceso de IVE de una mujer y esto aleja a las mujeres del sistema de salud porque no se guarda la confidencialidad. Tiene que haber libre decisión, es decir, las mujeres tienen que poder decidir libres de presión, de coacción y de discriminación. Es decir, ninguna mujer tiene por qué ser coaccionada a no abortar y por supuesto ninguna puede ser presionada o incluso puede encarrilarse hacia querer abortar. Es decir, es solo la mujer quien puede tomar esa decisión y tiene que ser totalmente autónoma. En cuanto al diagnóstico, tiene que ser oportuno y tiene que haber una valoración integral, es decir, tiene que tener en cuenta su bienestar emocional y se debe entregar el certificado con ese diagnóstico o valoración integral. Tiene que respetarse el trámite de los 5 días, es decir, a partir de que la mujer solicita la IVE, no pueden pasar más de 5 días a cuando se le entrega el servicio efectivamente. El certificado médico puede ser expedido por personal de psicología y además tiene que ser expedido bajo los estándares éticos de la profesión, es decir, tiene que ser objetivo. Recuerden que no nos están preguntando si estamos de acuerdo o no con el aborto, sino si existe o no existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer. En cuanto a los plazos, recordemos que no hay unos límites de edad gestacional para prestar el servicio de IVE y esto no es aleatorio ni es un olvido, sino que es algo consciente de la Corte y es porque las mujeres tienen los mismos derechos de ser en el primero, segundo, tercer trimestre. Recordemos que el 99% de las atenciones se dan en el primer trimestre. Sin embargo, ese poco porcentaje que acude en el segundo y tercer trimestre no necesita rechazo ni juzgamiento, necesita es precisamente mayor cuidado y mayor garantía porque es el grupo poblacional más vulnerable de todos. Las menores de edad tienen plena capacidad para decidir. La única diferencia es que las menores de 14 necesitan una persona acompañante que firme el consentimiento informado. Sin embargo, tienen todo el derecho a decidir realizar una IVE, incluso si sus padres no están de acuerdo. Y en cuanto a la objeción de conciencia, muy importante, saque este extracto sí y solo sí. ¿Qué significa? Se puede ejercer sí y solo sí puede garantizarse la prestación. Es decir, yo puedo eximirme de realizar la IVE, por supuesto, porque es mi derecho para proteger mi libertad de conciencia, si así lo considero como médico o médica, pero solo lo puedo hacer si se puede garantizar la atención de esta persona. Es decir, tiene que haber una certeza de la disponibilidad de la atención y tiene que comunicarse esa objeción por escrito y la remisión también debe hacerse por escrito. Solo puede hacerla quien lo realiza, es decir, anestesia, enfermería y personal administrativo no puede hacerlo porque es solo la persona que directamente presta el servicio. Y no pueden hacerlo las instituciones porque no son titulares de la conciencia y por supuesto no podrían objetar conciencia, solo las personas pueden hacerlo.
Y para terminar esta primera parte de mi presentación, quiero hablar de cómo vemos hoy en día el IVE, sobre todo la causal salud, que es la gran mayoría de las IVEs que prestamos. Y es que hoy en día sabemos que al principio pensamos que eran unas circunstancias excepcionales, hoy en día sabemos que sí son circunstancias excepcionales en la vida de la mujer, pero no es porque sean infrecuentes. El embarazo no deseado está dentro de la causal salud. ¿Y por qué decimos esto? El embarazo no deseado, aquí vemos una de muchas de estas evidencias que ven en esta tabla, pero solo voy a mostrarles una rápidamente. La ansiedad y la depresión son mucho más frecuentes, tanto en el posparto inmediato como en el mediato, como a largo plazo, en las mujeres que tenían un bebé no deseado, comparado con las mujeres que deseaban ese embarazo. Obviamente siempre también hay depresión posparto, ansiedad posparto, pero ustedes pueden ver cómo en todas las fases es mucho más frecuente cuando el embarazo no deseado. ¿Qué quiere decir esto? La maternidad forzada representa un riesgo para la salud mental. La mujer no tiene que estar ya deprimida ni ansiosa. La mujer simplemente puede escoger no exponerse a ese riesgo de depresión y ansiedad y de todas las implicaciones que puede tener para su vida una maternidad forzada. Y no es la única. Aquí les traigo esta bibliografía, por ejemplo, de este documento, en la cual ven ustedes que hay muchísima más evidencia al respecto. Y no podríamos hablar de cómo vemos hoy la IVE sin hablar de la pandemia. Desde muy temprano en la pandemia se habló de las posibles consecuencias que tendría la pandemia sobre la salud sexual y reproductiva. Y vemos cómo solo si una de 10 de nuestras pacientes disminuye, para sus anticonceptivos, ya sea porque no pudo ir a la droguería, porque le dio miedo, porque no tuvo el dinero, porque perdió su trabajo en la pandemia, porque no había citas en la EPS. Si solo una de cada 10 lo interrumpe, 48 millones de mujeres adicionales a las que hay en este momento, había antes, van a tener necesidad insatisfecha en anticoncepción y eso se va a traducir en 15 millones más de embarazos no deseados. Si una de cada 10 mujeres que ya decidieron abortar no consiguen la IVE, por ejemplo, en el sistema de salud, porque les dicen que no hay cita, que no se está atendiendo, que no se puede salir del pueblo, entonces toca esperar. Solo una de esas cada 10 termina en un aborto inseguro, y sabemos, yo creo todos que son más que esas. Vamos a tener 3 millones más de abortos inseguros en el mundo solo durante el primer año de la pandemia y 1,000 muertes maternas adicionales. Por eso tenemos que hablar de IVE durante la pandemia. ¿Y cuáles han sido las respuestas? En general, en salud es cancelar toda actividad presencial electiva en salud. Sin embargo, la OMS ha sido muy clara en decir que el aborto es un servicio de salud esencial que debe mantenerse durante la pandemia y que hay que adaptar los servicios para mantener el acceso. También, desafortunadamente, ha habido respuestas negativas, como por ejemplo la bancada pro derechos, la bancada pro vida, mal llamada pro vida del Senado, que dijo que todos estos esfuerzos de telemedicina y para mantener el acceso a la IVE eran peligrosos para la vida y la salud de la mujer y iban en contra de la moral. Obviamente esto es aprovechar la pandemia para un ataque a los derechos sexuales y reproductivos. Y ya vamos a ver cómo muchas instituciones, porque esto no sucedió solo en Colombia, muchas organizaciones tuvieron que pronunciarse en cuanto a esto. Por ejemplo, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dice: el aborto es un componente esencial de la salud sexual y reproductiva. Y las consecuencias de no poder encontrar un aborto impactan profundamente la vida y la salud y el bienestar de las personas. También lo dijo el Ministerio de Salud en sus lineamientos provisionales para la atención a gestantes durante el COVID. La atención para la IVE, las EPS y las IPS tienen que hacer adecuaciones en sus modelos de prestación para garantizarla, de acuerdo con la decisión informada de la mujer en las 3 causales. ¿Y qué dice FIGO, la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, que nos agremia mundialmente a todos los ginecólogos y obstetras? Las mujeres siempre van a necesitar servicios de aborto, pero más en crisis, sobre todo con una pandemia como esta. La morbilidad y la mortalidad del aborto seguro son bajas, no tiene por qué haber más muertos, además de todos los de la pandemia, por aborto inseguro. La tasa de aborto es igual, haya o no haya servicios de aborto, es decir, quienes tomen la decisión de abortar durante la pandemia lo van a hacer, solo que de manera insegura. Y hay unas consecuencias negativas por la falta de acceso. Primero, quienes no logran abortar van a tener una continuación forzada, una maternidad forzada que tiene implicaciones de por vida para la mujer, para su familia y para la sociedad, no solo para ella. Y el aborto inseguro, cuando logra encontrarlo y no logra acceder al aborto seguro, va a tener mortalidad, morbilidad, pero también muchas situaciones indignas, situaciones de abuso, situaciones de maltrato, situaciones de denuncia porque se están sometiendo a un procedimiento ilegal. ¿Cuáles son las recomendaciones de FIGO? Mantener el aborto como esencial, privilegiar el manejo del aborto con medicamentos hasta las 10 semanas, implementar la telemedicina y eliminar cualquier tipo de barrera.
Entonces, ¿cómo deberíamos atender en Colombia durante la pandemia? Tenemos suficientes guías y no hay que hacer nada diferente a lo que dicen las guías, es implementarlas. Incluso desde antes tendríamos que haberlo estado haciendo. Tenemos la guía de la OMS, tenemos el protocolo del ministerio, tenemos las guías prenatales, o sea, la resolución 3280 que todas conocemos. Y desde el principio, desde antes de la pandemia estaba ahí. Puede darse el proceso en casa, no tenemos por qué hospitalizar y aumentar el riesgo de transmisión tanto a mujeres como al personal de la salud, teniendo a las mujeres hospitalizadas durante horas o días para una IVE. Se puede dar el proceso en casa hasta las 10 semanas. La misma FIGO dice, la telemedicina es una forma segura y privada de abortar al comienzo del embarazo sin tener que ir presencialmente a una clínica. Durante la pandemia de COVID, la telemedicina protege a las mujeres y también a los trabajadores de la salud. No es esencial un encuentro en persona para prestar servicios de aborto seguro y la OMS de hecho recomienda la autogestión del aborto con medicamentos siempre y cuando se brinde la información y el apoyo necesarios, y esto solo lo podemos hacer desde el sector salud. Entonces, ¿qué adecuaciones deberían hacerse durante la pandemia, pero además siempre en nuestro país para mantenerle el acceso? Primero, mantener los servicios de IVE como esenciales. No puede ser, como hemos observado muchas veces, que las mujeres llaman a pedir cita y les dicen que no hay citas para IVE. Hay que privilegiar el manejo con medicamentos ambulatorios hasta las 10 semanas. Ya lo vimos en nuestro protocolo. Hay que eliminar las barreras, todos esos tiempos de espera. Muchas mujeres que llevan 1, 2, 3, hasta 4 semanas esperando una respuesta para su IVE. Tenemos que evitar la desinformación para que las mujeres consulten más temprano y tenemos que evitar todas esas remisiones innecesarias a especialistas varios, a psiquiatría, remisiones a las ciudades cuando se debería poder brindar en el primer nivel de complejidad con medicamentos e incluso con aspiración manual o intrauterina. Y debemos limitar el contacto, eliminar procedimientos quirúrgicos innecesarios como los legrados. No tenemos por qué estar haciendo legrados, que es un procedimiento obsoleto y que además aumenta el riesgo de transmisión por la anestesia general y por los microaerosoles que se generan con la anestesia general. Tenemos que brindar servicios con aspiración manual o intrauterina y con bloqueo paracervical como anestesia local. Y tenemos que tratar de implementar la telemedicina, ya sea total, es decir, dar la telemedicina con medicamentos como lo ha hecho Oriéntame durante la pandemia y que ha dado acceso a mujeres incluso que se encontraban lejos de Bogotá, o parcialmente, es decir, podemos dar la asesoría anticonceptiva, el control posible, lo podemos hacer por telemedicina. Quiero dejarles con este mensaje del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Las mujeres, antes que ser nuestras pacientes, son ciudadanas plenas y creemos en su poder y su sabiduría para decidir. Muchas gracias.